Que el Señor me los bendiga, hermanos de Refugio en la Roca. Hoy me toca traer el devocional en este día jueves. Vamos a estar dando el devocional en la palabra en San Juan 15, del 5 al 8. Vamos a estar orando para que sea el Espíritu Santo direccionando nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, sé tú obrando, Padre Celestial, hablando a través de mí, Señor Jesús, llenándome de sabiduría y entendimiento, Padre, para poder impartirte tu palabra, Señor. Que seas tú direccionando mi vida, Padre Celestial, para que pueda hacer todo conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Que seas tú, Padre Celestial, llevando esta palabra a aquella persona que lo necesite y que pueda, Señor, llegar delante de tu presencia, Padre. En tu nombre te lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a estar leyendo esta palabra. La palabra dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Amén. ¿Qué quiere decir acá esta palabra? La vid de nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz. Amén. Los pámpanos hacen referencia, si nos vamos a la parte de finca, el pámpano es el que sale de la planta. En algunas partes de la finca se le dice mugrón, y si no, es como una ramita finita que sale de la planta de la vid para poder crear otra. Esa debe de llevar fruto. Si no lleva fruto, como dice la palabra, lo cortan y lo queman, porque de nada sirve tenerlo si no sirve para llevar fruto. Así debe ser nuestra vida. Debemos ser esos pámpanos, que de nuestra vida pueda salir esos frutos que tanto el Señor anhela de nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque como dice, somos los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces debemos de estar más firmes delante del Señor y debemos de tenerlo siempre presente, porque sin él nada somos y nada podemos hacer. Entonces debemos ser esos pámpanos que llevan mucho fruto. Llevado a la iglesia, el pámpano es aquel hermano, que trae a aquella persona que no conoce al Señor, aquella persona que está apartada, está alejada, o que nunca se le ha predicado de la palabra del Señor, o que no lo conoce o no tuvo un encuentro. Esa persona es el fruto que debemos llevar nosotros a la iglesia, y nosotros somos los pámpanos. Entonces, por eso el Señor dice que debemos de estar con Él, porque sin Él nada somos. Como dice en el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Porque ¿de qué sirve tener un pámpano si no va a tener fruto? En la vid no sirve, porque si no hay fruto no está de más. Debemos de que tenga fruto para poder tener ese vino rico. Entonces, así debemos ser nosotros, de poder traer a esos hermanos delante de la iglesia y que ellos puedan ser ese fruto que el Señor anhele y ese regocijo que tenga nuestro Señor Jesús delante de su presencia, porque tiene una vida más en su redil, para no dejarlo perder en este mundo tan cruel, por un decirlo, que cada día se está echando a perder más. Como dice en el 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Así será. El Señor en sus escrituras nos dice que debemos de pedir todo, pero con fe. Si uno lo pide con fe, el Señor lo va a hacer y lo va a cumplir. Pero debemos de estar firmes en su palabra y pidiéndolo bien con fe, porque de nada nos sirve dudar. La duda no lleva a nada, y al dudar hace que uno pierda la fe o decaiga. Entonces debemos pedir todo con fe y Él nos lo dará. Como dice en el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Así que debemos de llevar muchos frutos. Como en el 7 decía, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si nosotros le pedimos al Señor de que queremos ir a predicar a una persona, le queremos hablar de su palabra,
o queremos atraer a aquella persona que está alejada o con el corazón dañado, o a aquella persona que realmente dice, no, yo soy ateo, debemos de pedirle al Señor con fe de que Él nos dé la palabra justa para que esa persona, en el momento de que nosotros le hablemos, pueda ser un momento justo y exacto de que pueda recibir de la palabra del Señor. Porque siempre dicen que la palabra que el Señor llega justo a tiempo. Entonces debemos de orar para llegar justo en el momento preciso a esa persona de que necesita del Señor. Porque a veces, ¿a quién no le habrá pasado? De que vamos y hablamos de persona y dice, no, mira, yo no quiero saber nada, o no me hablen de eso, o no, yo paso y cosas así. Pero si se lo pedimos al Señor, de que necesitamos o queremos hablarle a esa persona, que el Señor sea poniendo el momento justo y la hora exacta para que esa persona, cuando nosotros le vayamos a hablar, abra su corazón al Señor Jesús y a la palabra que se le va a dar. Entonces esa persona en ese momento va a querer aceptar esa palabra, o se va a sentir cómodo, o va a sentir alivio, o va a sentir de que alguien le respondió. Porque ha pasado de que algunas veces algunas personas necesitaban de una palabra y viene otra y justo le dice la palabra que necesitaba para su vida y llega a los pies de Cristo. Entonces nosotros debemos de ser esa vid, ese pámpano, para llevar los frutos delante de la presencia del Señor. Debemos de llevar de su palabra también a cada una de aquellas personas que necesitan. Y primeramente pedirle al Señor que sea Él guiando nuestras vidas, que sea Él poniendo nuestra fe más firme, que sea Él direccionándonos, porque como decía la palabra, sin Él nada somos. Entonces, lo primero y primordial, debemos de tener fe y debemos de orar para que el Señor sea poniendo la palabra justa para poder traer esos frutos delante de su presencia. Y como decía el 8, en esto es glorificado mi Padre, porque cuánto no se alegra Dios que llegue un alma delante de su presencia. Aún se alegra más el Señor cuando un hijo de Él se alejó de la iglesia y vuelve al camino. Es un regocijo que tienen los ángeles el Señor de que haya vuelto a su camino, como el hijo pródigo. Entonces, por eso se glorifica al Señor en nuestras vidas cada vez que traemos esas almas delante de su presencia. Y como dice, de vuelta en el 8, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Cuánto no el Señor quiere que seamos sus discípulos y de que llevemos esa palabra como lo hacían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de las tormentas, las tempestades y todo lo que hubo, siempre estuvieron firmes delante de su presencia y no se dejaron doblegar por nada, sino que siempre tuvieron esa fe, siempre tuvieron esa esperanza de que el Señor Jesús siempre estuvo con ellos, a pesar de que pasaron un montón de pruebas, dificultades, pero ellos siempre estuvieron firmes delante de su presencia y supieron que si se aferraban a Él y tenían esa fe, como el granito de mostaza como sale, ellos sabían que no iban a estar solos, sino que iban a estar llenos de su presencia, que iban a estar protegidos, que iban a estar resguardados, que iban a estar firmes delante de Él, que sabían que por más que viniera tempestad o todo lo que vinieran, si ellos sabían y pedían al Señor con fe, el Señor siempre iba a estar. Así que, mis queridos hermanos, este es el devocional de esta tarde. El título de la palabra era Jesús y la vid verdadera. Debemos de ser esos pámpanos que lleven mucho fruto delante de su presencia. Aún siendo aquellas personas que a veces nos tratan de menos, son las que más llevan fruto. Y debemos de estar firmes delante de su presencia y teniendo esa fe ferviente de que el Señor siempre va a estar al lado de nosotros y siempre va a estar presente en todo momento y que nunca nos va a dejar de caer, sino que siempre vamos a estar firmes delante de Él. Así que, mis queridos hermanos, los invito a que sean ese pámpano y que puedan traer mucho fruto y que no tengan miedo a lo que dirán o si nos harán algo o no, porque sabemos que el Señor Jesús, Él es nuestra vid y debemos estar firmes en Él